Vaya, chicos, ¿me dicen si se ve bien? Sí. Sí, doctora. ¿Todos escuchan? Vaya. Sí, doctor. Comencemos entonces. Este día es la clase de introducción al metabolismo intermediario. Esta clase les va a servir de pauta porque hay términos y hay algunas otras temáticas que ustedes van a comenzar a ver de manera recurrente a partir de acá. Entonces, el metabolismo, ustedes se van a dar cuenta que es algo complejo, lo vamos a ir desglosando durante toda la bioquímica 1 y parte de la bioquímica 2. Antes de comenzar a hablar de metabolismo como tal, entonces tenemos que tener una idea del contexto en el que nos vamos a introducir. Ahora bien, los organismos vivos, ya sea bacterias, multicelulares, etcétera, suelen obtener energía de su medio ambiente. Entonces, llámese energía obtenida ya sea por nutrientes, alimentos, cosas de su entorno, así como también energía obtenida de parte de la luz solar. Esto es como la base, digamos, para que un organismo pueda obtener lo necesario para sobrevivir. Ahora bien, vamos a decir que un sistema es el conjunto de los reactivos, productos, el disolvente en el cual se encuentran estos reactivos y productos, y además la atmósfera circundante a lo que puede estar un ser vivo. Entonces, el sistema va a ser todo lo que está incluido en una región definida de espacio, ¿sí? El universo va a ser prácticamente lo que me rodea este sistema y vamos a considerar que un sistema puede ser aislado si éste en algún momento no intercambia ni materia ni energía con su entorno. Ahora bien, si un sistema solamente intercambia energía pero no materia, vamos a considerar que esto es un sistema cerrado. Y si se intercambia tanto materia como energía, vamos a hablar entonces de un sistema abierto. Un organismo vivo se considera un sistema abierto, por lo que ya les comenzaba a decir al inicio. ¿Por qué? Porque se obtiene tanto energía como materia para poder suplir o para poder cumplir con algunas necesidades propias de un ser vivo. Entonces, los organismos van a extraer energía de su entorno, ya sea por medio de combustibles químicos, ya sea, digamos, el ejemplo más común, glucosa. Entonces viene este organismo, toma la glucosa de su exterior y extrae su energía por medio de la oxidación de la glucosa. Estamos. La segunda forma puede ser absorbiendo propiamente energía desde la luz solar. Ahora bien, ahora que ya tenemos un poquito de la idea de lo que es un sistema, pasamos con las leyes de la termodinámica. Entonces, la primera ley nos está hablando más que todo del principio de la conservación de la energía. En esto nos vamos a enfocar en que cualquier proceso físico o químico, vamos a tener que la cantidad de energía total que se obtiene del universo va a permanecer constante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un organismo usa esta energía, pero no la agota, solo la transforma. Las células hacen esto. Toman energía y son capaces de convertir esta energía química en energía, digamos, electromagnética, mecánica, osmótica, etc. Entonces,
vamos a hablar un poquito más sobre lo que es la definición de la energía libre o el contenido en energía libre. Entonces, aquí vamos a introducir unas cuantas palabritas con las cuales ustedes se van a encontrar de vez en cuando, pero hoy lo vamos a ver de esta manera. La definición de la energía libre es G igual a H, que va a ser la entalpia, menos la temperatura, considérese una temperatura constante absoluta en grados Kelvin, por S, que viene siendo la entropía, ¿sí? Entonces, si yo tengo una reacción química que se va a dar en un momento donde yo tengo una temperatura constante, entonces voy a tener una variación de energía libre, ¿sí? Y esto viene dado por la variación de la entalpia, que refleja el tipo y la cantidad de enlaces químicos o interacciones no covalentes que se pueden estar rompiendo y formando, con la variación de la entropía, que se describe más o menos como el cambio que hay en el grado de desorden del sistema. Entonces es donde tenemos esta pequeña fórmula de delta G es igual a delta H menos la temperatura por delta S. Las letras vienen siendo las mismas. Aquí se las he puesto para que ustedes puedan ver lo que significa cada uno y se les haga más fácil de comprender. Ahora bien, si un proceso, una reacción, tiende a ocurrir de una manera espontánea, entonces estamos hablando que esto de aquí, que es la variación de la energía libre, va a tender a tener un valor negativo. O sea, quiere decir que se está liberando energía durante el proceso. Ahora bien, hablando un poquito más con la célula, vea. La función celular va a depender principalmente de moléculas, llámese proteínas, llámese ácidos nucleicos, etc. En estos casos, la energía libre de la formación puede ser positiva. Esto quiere decir que las moléculas son moléculas menos estables y más ordenadas. Ahora bien, estas reacciones en algún punto pueden ser termodinámicamente desfavorables. ¿A qué me refiero con esto? A que requieren energía. Entonces vamos a conocer esto como endergónico. Ahora bien, si la célula en algún momento acopla otro tipo de reacciones en las cuales lo que se logra es que se desprenda energía libre, entonces vamos a hablar de reacciones exergónicas. A mí lo que me interesa en general es que el proceso de una reacción química sea globalmente exergónico. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de las variaciones de energía libre tiene que ser negativa. ¿Estamos? Vaya, entonces, si yo me pongo a pensar en la fuente habitual de energía libre en las reacciones biológicas, esta energía la mayoría de las veces viene siendo liberada por la hidrólisis de los enlaces fosfoanhidro que se encuentran en la adenosina trifosfato o el ATP. Ya vamos a ver un poquito más a detalle lo que implica esto. Ahora bien, para que ustedes entiendan un poquito o se les quede de una manera más fácil, vamos a tener entonces que las células obtienen nutrientes del entorno, de los cuales yo puedo tener energía de manera potencial, y aparte tengo la luz solar. Entonces, a partir de aquí, yo puedo tomar eso y dar ciertas transformaciones químicas dentro de las células que se van a ver reflejadas como síntesis química, trabajo mecánico, gradientes osmóticos, transferencia de información genética,
Pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco dependiendo de cómo vayamos avanzando en la materia. En algún punto se puede obtener calor, ¿sí? Y el metabolismo me va a producir compuestos más sencillos de las moléculas iniciales que yo tomé. Estos compuestos sencillos también se pueden polimerizar posteriormente para darme lugar a macromoléculas o compuestos que la célula tiene que usar para su propio beneficio. Ahora bien, vamos a hablar propiamente de lo que ya es el metabolismo. El metabolismo lo vamos a definir como la suma de todas las transformaciones químicas que se producen en una célula u organismo. El metabolismo, cuando hablamos en términos celulares, lo vamos a considerar como una actividad extremadamente coordinada. ¿Por qué? Porque yo voy a tener muchos sistemas enzimáticos trabajando, cooperando entre sí para obtener energía química a partir de nutrientes, que también todas estas rutas o vías metabólicas me va a servir para poder convertir nutrientes en otras moléculas características para la función propia de la célula. En algún punto puedo polimerizar precursores monoméricos en macromoléculas y también sintetizar y degradar biomoléculas requeridas en fusiones celulares especiales. ¿Sí? Para que se vayan haciendo la idea, el metabolismo es algo complejo, es algo totalmente entrelazado. Aquí no solamente tenemos una vía, ustedes pronto irán conociendo todas, tipo glucólisis, lipogénesis, lipólisis, ciclo de Krebs, ciclo de la urea, síntesis de pirimidinas, etc. Todas las van a ir conociendo una por una y se van a ir dando cuenta en qué punto estas están entrelazadas, qué compuestos o metabolitos me entrelazan las vías o qué reacciones son las que me entrelazan todo este complejo sistema enzimático. Ahora bien, tenemos que conocer o diferenciar lo que son las rutas metabólicas. Si ya decíamos que el metabolismo es todo el complejo de reacciones multienzimáticas, entonces las rutas metabólicas las vamos a considerar como una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente que van a tomar un precursor y este precursor, a medida que vaya avanzando dentro de la ruta metabólica, va a tener cambios dados, ya sea que se elimine un átomo, se adicione un átomo, se adicione un grupo funcional, se elimine un grupo funcional. Todas estas reacciones enzimáticas me van a ir dando cambios en este precursor para obtener un producto final. Ahora bien, yo en algún momento en esta sucesión de reacciones químicas, cada cambio que se le haga a este producto inicial, a este precursor inicial, entonces lo voy a llamar metabolito, ¿sí? O sea, todo lo que ustedes vayan obteniendo como resultado de las reacciones catalizadas por las enzimas de las rutas metabólicas, entonces es un metabolito. Ahora bien, el metabolismo intermedio incluye las actividades combinadas de todas las rutas metabólicas que interconvierten diferentes tipos de precursores, metabolitos o productos. ¿Sí? Entonces, ahora que ya sabemos lo que es metabolismo, lo que son las rutas metabólicas, lo que es el metabolismo intermedio y lo que son los metabolitos, podemos avanzar un poco más. Para que a ustedes se les haga más fácil de comprender esto,
Les traigo aquí el ejemplo de unas cuantas reacciones en el cual aquí vamos a decir que la glucosa viene siendo el precursor. Aquí vamos a tener las diferentes enzimas que me van a catalizar las reacciones para darme diferentes productos, ya sea cambiando un grupo funcional, adicionando, eliminando, para posteriormente estos que ven aquí serían los metabolitos y que esto al final me dé un producto, ¿sí? Entonces, ahora que ya se hace más o menos la idea de cómo es una ruta metabólica, de lo que es el precursor ejemplificado, dónde están las reacciones, cómo son los metabolitos, lo que puedo obtener en cada uno dependiendo de la reacción que a mí me interese realizar dentro de esa ruta metabólica. Entonces, podemos hablar sobre lo que implica el catabolismo y el anabolismo. Chicos, de aquí en adelante ustedes van a ir viendo todo esto desglosado en las diferentes rutas metabólicas. Váyanse haciendo la idea de que se tienen que aprender en algunos casos las enzimas y los metabolitos, los productos finales, qué es lo que necesito para una reacción enzimática, etcétera. Porque de eso trata esta bioquímica, de que ustedes comprendan todos los pasos del metabolismo y se les haga mucho más fácil así comprender el funcionamiento celular. Entonces, aquí vamos a tener dos situaciones que nos interesan, el anabolismo y el catabolismo. Esto lo que tiene es que, si bien es cierto, tanto anabolismo como catabolismo no se pueden separar del todo, están en cierta manera entrelazados. Ambas son parte del metabolismo y me ayudan a poder tener los requerimientos celulares necesarios para sustentar la vida. Entonces, el catabolismo, vamos a decir que es una fase de degradación de metabolitos. Tengo yo moléculas, nutrientes, etcétera, que se convierten en productos más sencillos, ¿sí? Y aquí lo que tengo es que las rutas catabólicas comienzan a liberar energía, contrario al anabolismo. En el anabolismo voy a tener biosíntesis. Si en catabolismo yo estaba degradando, en anabolismo yo quiero producir. Entonces tomo precursores pequeños y sencillos y los convierto en moléculas de valor para la célula. Estamos. Ahora bien, vamos a tener que algunas rutas metabólicas se consideran que son lineales y otras que son ramificadas, ¿sí? Para que ustedes se vayan haciendo una idea, les traigo este ejemplo. Aquí podemos observar el catabolismo de color rojo y el anabolismo de color azul, ¿sí? Lo que vamos a observar en este esquema es que algunas rutas metabólicas pueden ser lineales, si ustedes se fijan. Los productos me van dando, los sustratos, perdón, me van dando productos en forma lineal que pueden en algún punto converger para después ser utilizado en otras vías que se vuelven más ramificadas dependiendo de lo que la célula necesite. Y tengo incluso una que otra ruta cíclica en la que voy tomando ciertos sustratos, los voy cambiando y los voy utilizando según la demanda celular. Ahora bien, ustedes pueden observar que las rutas catabólicas son convergentes. O sea, los rojitos ven que al final termina casi que en el mismo punto, digamos. Y las azules, que son el anabolismo, terminan en divergentes. Ahora bien, las rutas tanto catabólicas como anabólicas se pueden conectar en algunos puntos.
y pueden incluso emplear algunas enzimas de manera común. Pero digamos, si en algún momento yo tuviera algún paso catalizado por algún tipo de enzima específico, entonces las direcciones de las reacciones, tanto anabólicas como catabólicas, van a tener algún tipo de regulación específica. ¿A qué me refiero con esto? De que en algún momento estas reacciones, estas rutas metabólicas, deben de tener una reacción que sirva para mantener el sentido de la vía. Entonces, esta reacción la vamos a considerar que tiene que ser termodinámicamente muy favorable. Digamos, si yo quisiera, por ejemplo, de glucosa pasar a piruvato, en algún punto yo tengo que tener una reacción química que sea termodinámicamente tan favorable que sea difícil que se dé la reacción inversa. Entonces, con eso yo mantengo el sentido de la ruta metabólica hacia un sentido. E igual para las anabólicas, en algún punto yo tengo que tener una reacción que sea muy favorable para continuar con el sentido normal, digámosle, de la vía. Ahora bien, las rutas tanto anabólicas como catabólicas frecuentemente se dan en compartimentos celulares diferentes, ¿sí? Esto en cierta manera también me contribuye porque la concentración de sustrato es diferente y porque tengo depósitos de moléculas separados o incluso algunos pueden ser, digamos, estos depósitos pueden ser de productos intermedios, pero al estar separados me contribuyen también al control de las velocidades de las vías metabólicas. Ahora bien, una ruta metabólica va a estar regulada en varios niveles, tanto desde el interior de la célula como el exterior de esta, ¿sí? Una de las regulaciones más inmediatas, digámosle, que van a encontrar es a través de la disponibilidad del sustrato, ¿sí? Yo tengo que tener X sustrato necesario para que una enzima me catalice esta reacción y así poder tener otros metabolitos. Un segundo tipo de control viene siendo por la regulación alostérica, ya sea por un intermediario metabólico o por una coenzima. Aunque también hay una forma de regulación que incluye más que todo en los organismos multicelulares. Esto viene siendo dado por factores de crecimiento o factores hormonales. Y estos se consideran que vienen desde el exterior de la célula para poder regular de cierta manera las vías metabólicas. Entonces, la regulación en este caso se da prácticamente de una manera instantánea, ¿sí? Entonces vamos a ver esto a través de los cambios en los niveles de los mensajeros intracelulares que me van a terminar modificando la actividad de ciertas moléculas o de ciertas enzimas existentes en las vías metabólicas. ¿Estamos? Vaya, entonces, ahora que tenemos una idea de lo que implica el metabolismo, vamos a hablar de este señor, el adenosintrifosfato, el ATP. Ustedes se van a encontrar con este señor en todos lados, en todos lados. El ATP es la moneda de recambio energética celular, ¿sí? Entonces, las células logran obtener energía libre de una manera química a través del catabolismo de algunas moléculas nutrientes y
utilizan la energía para producir ATP. Producimos ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Entonces, el ATP, ¿qué es lo que hace? Cede parte de su energía química a procesos endergónicos. Por ejemplo, llámese síntesis, ya sea de algún intermediario metabólico o de macromoléculas, ya sea para el transporte de alguna sustancia a través de membranas, cuando hablamos de transporte de contrarradiante de concentración, o igual para movimiento mecánico. Entonces, este proceso de estar cediendo energía a partir del ATP generalmente implica la participación covalente del ATP en alguna reacción que puede ser impulsada y que de resultado final me va a dar ya sea ADP, que es el adenosindifosfato, y el fosfato inorgánico. Entonces, ustedes aquí van a ver, este de aquí arriba es el ATP, formado por una base, un glúcido, un azúcar y 3 fosfatos de alta energía. Entonces, cuando yo rompo un enlace fosfoanhídrido, separo uno de estos grupos, me queda como fosfato inorgánico y obtengo a este señor, que es el ADP. Aquí tengo igual una base, un azúcar, pero 2 grupos fosfatos de alta energía. Estamos. Entonces, si yo quisiera continuar utilizándolo, se puede. Y puedo obtener otro grupo fosfato de acá, separarlo de la molécula y tener AMP. Entonces, vamos a tener entonces que el ATP me puede dar una variación de energía libre. La rotura hidrolítica del enlace fosfoanhídrico me puede eliminar uno de los 3 fosfatos y me va a dar, ¿cómo decirlo? Me va a dar como una disminución en parte de la repulsión electrostática que tiene el ATP como tal. Ahora bien, las concentraciones de ATP y ADP, junto con las de fosfato inorgánico, no son idénticas. O sea, no tengo lo mismo en todo momento. La energía libre que yo puedo obtener de la hidrólisis del ATP se llama potencial de fosforilación. Ustedes se van a dar cuenta que más de una ocasión vamos a estar utilizando ese término y viene dado por esto mismo. Ahora bien, las concentraciones de ATP se suelen mantener muy por encima de las concentraciones necesarias para mantener el equilibrio de las reacciones. Entonces, si en algún punto llegaran a bajar las concentraciones de ATP, no solamente se disminuye la cantidad de combustible, sino que el combustible también puede perder cierta potencia. Es decir, que el mismo potencial de fosforilación puede llegar a disminuir. Estamos. Entonces, el ATP me va a proporcionar energía por transferencia de grupo y no simplemente por hidrólisis. Es fácil hacerse la idea de que el ATP, digamos, por algún momento se hidrolizó y automáticamente eso es lo que me da la energía. No necesariamente y no del todo es así. Puede ser que en algún punto la hidrólisis del ATP me proporcione la energía como tal, sí, en algunas reacciones específicas. Pero en general, vamos a tener que el ATP me va a proporcionar la energía porque hay una transferencia de grupo. Ejemplo de esto, la primera reacción, ustedes arriba pueden ver que el ATP, una vez utilizado,
me da como producto ADP y el fosfato inorgánico en esta reacción sencilla, pero en realidad esto se da en 2 pasos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, cuando tengo este proceso de 2 pasos, lo que ocurre es que el grupo fosforilo del ADP, del ATP, perdón, se transfiere a una molécula de sustrato o a un residuo de aminoácido de una enzima. Entonces queda unido de manera covalente al sustrato o a la enzima y es así como se eleva su contenido de energía libre. Entonces, ese va a ser el primer paso. El segundo será cuando se desplaza la porción que contiene el grupo fosfato transferido, generando entonces fosfato inorgánico o AMP como grupo saliente. Ese va a ser el segundo paso y es lo que tenemos ejemplificado aquí en la segunda reacción. Entonces, el ATP lo que hace es que participa de forma covalente en la reacción y es así como me puede aportar energía. Ahora bien, como les decía, en algún punto o en algunas reacciones puede ser que se dé que la hidrólisis directa del ATP me contribuya a proporcionar energía. Eso puede ser, digamos, cuando yo quiero contribuir en el ciclo de algunas proteínas, en donde tengo proteínas que tienen que estar en 2 conformaciones para poder tener su funcionamiento adecuado. Entonces, ahí puede ser, por ejemplo, la contracción muscular. Podría ser. Cuando tengo, por ejemplo, el funcionamiento de los ribosomas, también puede ser. Cuando hay reacciones en las que tengo involucradas a las helicasas, a las topoisomerasas, también puede ser porque ahí se implica la hidrólisis directa de los enlaces fosfoanhidro. ¿Estamos? Vale. Entonces, el ATP también funciona en algún momento como donante de grupos. Entonces, las reacciones del ATP son generalmente desplazamientos nucleofílicos, ¿sí? Aquí lo que ocurre es que el nucleófilo puede ser, llámese oxígeno, llámese alcohol, llámese nitrógeno, etc. En algunos casos incluso hasta histidina. Entonces, estos grupos nucleofílicos me van a dar un ataque sobre la posición del ATP, algunas posiciones que se tienen propiamente en el ATP y me pueden transferir en forma de grupos, ya sea pirofosfato inorgánico o adenilato. Entonces voy a tener aquí este pequeño esquema en donde esto de acá es lo que me interesa, ¿sí? Vale, voy a tener que el fosfato, mis 3 grupos fosfato van a ser alfa, beta y gamma, ¿sí? Estos pueden funcionar como una diana electrofílica para un ataque nucleofílico, ¿sí? Entonces, como ya les venía diciendo, un nucleófilo puede ser un alcohol, un grupo carboxilo, oxígeno, nitrógeno, etcétera. Y entonces, lo que ocurre es, por ejemplo, digamos el oxígeno. Vaya, voy a tener que el oxígeno ataca la posición gamma, esta de acá. Entonces, lo que se hace es que el oxígeno se enlaza al producto, lo que implica que
el grupo transferido desde el ATP va a ser un fosforilo. ¿Estamos? Si yo tengo que el ataque nucleofílico fuera sobre la posición beta, entonces voy a tener una transferencia de grupo que va a implicar un pirofosforilo. Y si yo tuviera un ataque nucleofílico en la posición alfa, entonces aquí lo que logro desplazar es pirofosfato inorgánico y se transfiere el grupo adenilo hacia el grupo nucleófilo. ¿Estamos? Vaya. Entonces, en algún momento yo puedo tener que las reacciones de adenililación son termodinámicamente favorables, ¿sí? Y la energía del ATP puede impulsar una reacción metabólica, especialmente por medio de la adenililación. Entonces, si yo en algún momento tuviera una reacción que termodinámicamente me sale desfavorable, puedo utilizar este mecanismo de adenilación para poder impulsar esta reacción y así poder lograr la continuidad de la ruta metabólica. Un ejemplo de esto podría ser la activación de los ácidos grasos. Vamos a continuar entonces. El ATP también aparece en lo que respecta al transporte activo, ¿sí? Cuando hablamos de procesos de transporte, estos procesos lo que tienen es que energéticamente son caros. ¿Por qué? Porque me consumen energía. ¿En dónde puedo ver reflejado esto? En riñón y en cerebro. ¿Por qué? Porque en algunos lugares yo voy a tener a una señora que se llama sodio-potasio ATPasa, que está dentro de las membranas plasmáticas y que me contribuye al transporte tanto de sodio como de potasio. Pero lo hace porque se está impulsando la fosforilación y la desfosforilación cíclica de la sodio-potasio ATPasa. Entonces, el ATP funciona como un dador de grupo fosforilo y voy a tener que la fosforilación se va a dar cuando sea dependiente del sodio. Entonces, se da la fosforilación, voy a tener una fuerza que me va a ejercer un cambio en la conformación de esta proteína. Y cuando yo tenga desfosforilación, que esto viene dado más que todo o viene siendo dependiente del potasio, entonces es como que esté favoreciendo el retorno a la conformación original de la sodio-potasio ATPasa. ¿Me doy a entender? Tengo que fosforilar y desfosforilar, fosforilar y desfosforilar, porque así yo garantizo tanto la entrada como la salida del sodio y del potasio y continuamente la sodio-potasio ATPasa tiene que estar en este ciclo de fosforilación, desfosforilación, fosforilación, desfosforilación, ¿sí? Entonces, si yo mantengo este ciclo, voy a poder mantener el transporte, pero para mantener esto necesito estar convirtiendo el ATP en ADP y fosfato inorgánico, ¿sí? Entonces, uso el ATP y tomo el ATP, lo utilizo y voy a tener de producto el ADP y el fosfato inorgánico. Y así voy a estar fosforilación, desfosforilación, utilizando ATP, que después me va a terminar dando ADP y fósforo inorgánico. Y así voy a continuar el ciclo para que se mantenga el uso correcto de lo que implica la sodio-potasio ATPasa. Ahora bien, perdónenme chicos, voy a tomar un poquito de agua porque ya siento un poquito reseca la garganta. Vale, continuamos entonces. El ATP también
me contribuye en cierta manera a la contracción muscular. Entonces, las células del músculo esquelético tienen miosina y actina. Estas dos están especializadas en la transducción de la energía. Esta energía química tomada del ATP lo transforman en movimiento, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? El ATP se une de una manera fuerte a la conformación de la miosina y mantiene a esta proteína en esta conformación específica para que cuando en la miosina se cataliza la hidrólisis del ATP ligado y obtengo por último ADP y pirofosfato, entonces se disocia de la proteína y permite que ésta se relaje, dando una segunda conformación a la miosina para que una vez que ya utilicé el ATP y que ya tengo el cambio de conformación a un estado un tanto más relajado, entonces me deja el espacio para que otra molécula de ATP se pueda unir a la miosina, la utilizo, obtengo ADP y fósforo inorgánico como parte de la reacción y hago el cambio de conformación de la miosina. Y así es que yo logro este cambio de una conformación a otra y esto se transforma en movimiento. ¿Por qué? Porque tengo la contracción de la fibra muscular. Y así es donde yo voy a lograr que el ATP, siendo algo químico, logre un cambio de conformación en la miosina para que posteriormente esto se traduzca en movimiento de fibra muscular. Estamos. Entonces, vamos a tener algo que se llama transfosforilaciones, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que el ATP es el compuesto de alta energía, el que más van a escuchar que existe, también hay otros, ¿sí? Que vienen siendo equivalentes, nucleósidos trifosfatos, desoxinucleósidos trifosfatos, que en términos de energía son equivalentes al ATP. Entonces, el ATP, si bien es cierto, es el más común, pero también es el principal compuesto producido por el catabolismo para mantener la energía dentro de la célula. Entonces, lo que ocurre aquí es que también puedo tener al ATP y tomar uno de su grupo fosfato para transferirlo hacia otro nucleósido y convertirlo también en un nucleósido trifosfato. Y aquí es donde tengo a estas tres señoras. La primera va a ser la nucleósido difosfato quinasa, que está en todas las células y que cataliza esta reacción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo una elevada concentración de ATP con ADP, entonces lo que pasa es que este ATP en esta reacción, ustedes van a ver que el orden se desplaza hacia la derecha. Y voy a tener la formación de otros nucleósidos trifosfatos, ¿sí? Entonces lo que hace esta enzima es que me cataliza una transferencia del grupo fosforilo. Ahora bien, esta enzima lo que hace es que esta transferencia de grupo lo hace en dos pasos y se considera que es un mecanismo de doble desplazamiento que el libro le llama como de ping-pong. ¿Estamos? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que primero el grupo fosfato es tomado y se une a la histidina de la enzima. Ustedes lo ven aquí. Y una vez que es tomado, es transferido hacia un nucleósido
con 2 fosfatos y me termina dando un nucleósido trifosfato, ¿sí? Entonces, es una transferencia de grupo lo que se obtiene. Entonces vamos a tener que como característica, la enzima no es específica para una base exacta. Entonces puede ser que se utilice cualquier nucleósido o cualquier desoxinucleósido y la reacción se va a tener de igual manera sin ningún problema. Ahora bien, voy a tener que las transferencias del grupo fosforido desde el ATP me puede provocar la acumulación de ADP. Entonces, cuando esto ocurre, voy a tener la acción de la adenilato sinasa. ¿Qué es lo que hace esto? Que cuando yo tengo periodos en los cuales hay una demanda intensa de ATP y tengo entonces afectada la concentración del ADP por medio de esta enzima, yo puedo estar teniendo más grupos de ATP con AMP. Estamos. Y voy a tener la creatina sinasa también. La creatina sinasa lo que tiene es que me funciona cuando yo tengo creatina fosfato. La creatina fosfato me va a servir como una fuente disponible de grupos fosforilos. Esto más que todo en caso de que yo necesitara una síntesis rápida de ATP a partir de ADP. Entonces, si en algún punto, digamos, yo tuviera que de una manera repentina la energía se me agota en forma de ATP, entonces la fosfocreatina me funciona como una reserva y puedo reponer el ATP a una velocidad mucho más rápida que si yo tuviera que esperar una vía catabólica normal. Estamos. Ahora bien, esta enzima también su reacción es reversible. Entonces, como solamente lo estoy utilizando como reserva, puedo tener también que se dé la inversión de la reacción. Estamos. Ahora vamos a pasar ya con las reacciones de oxidación y reducción biológicas. Vaya, ya vimos que la transferencia de los grupos fosforilo es prácticamente fundamental para un correcto funcionamiento del metabolismo, porque ustedes lo van a encontrar en todo tipo de reacciones del metabolismo. Pero también aparecen estas reacciones que son igual de importantes y que lo que es su punto central es la transferencia de electrones. Estas son las llamadas reacciones redox y estas reacciones se producen por la pérdida de electrones de una especie química, ya sea oxidada o reducida. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que los electrones pasan desde diversos intermedios metabólicos hacia transportadores de electrones. Y estos transportadores ceden a su vez los electrones a otros aceptores con una afinidad mucho más elevada y al final me produce liberación de energía. Entonces, las células se considera que tienen como un circuito biológico para poder continuar con esta transferencia de electrones. Ahora bien, les pongo un ejemplo. Si yo en algún momento, digamos, oxidara glucosa, entonces voy a tener cierta cantidad de electrones liberados que van a fluir espontáneamente a través de una serie de transportadores hasta llegar a una especie química como el oxígeno para poder dar un flujo continuo de electrones hexaergónicos. ¿Sí? Entonces, voy a tener aquí algo que se llama fuerza electromotriz. Entonces, esta fuerza electromotriz me proporciona energía a una serie de transductores moleculares.
Ahora bien, vamos a ejemplificar esto. Digamos, en la mitocondria, yo tengo enzimas que están ligadas a la membrana y que acoplan el flujo de electrones. Entonces, este acoplamiento de flujo de electrones me puede servir en caso de producción de una diferencia de pH transmembrana. Si yo quisiera, por ejemplo, traducir a un potencial eléctrico transmembrana. Entonces, vengo yo, este flujo de electrones que tengo acoplado, sirve cuando yo tengo una diferencia de pH y un potencial eléctrico transmembrana, porque esto lo puedo convertir en un trabajo osmótico y un trabajo eléctrico constante dentro de la célula. ¿Sí? Ahora bien, el gradiente de protones tiene como nombre fuerza protón motriz. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hablar de lo que implica ser un agente reductor y un agente oxidante. La molécula que es dadora de electrones en una reacción de oxidación y reducción se denomina agente reductor. La molécula que es aceptora de electrones es el agente oxidante u oxidante. Aquí tenemos que hay situaciones en donde yo puedo tener un par redox. Entonces, este par redox puede ser, digamos, ejemplo, el hierro, en donde lo tengo en estado ferroso o en estado férrico. Entonces, esto me funciona como un par redox, porque tengo una conformación en donde está reducida y tengo otra donde está oxidado. Entonces, ¿hay otros ejemplos de esto? Sí, pero el hierro les puede ser la manera más fácil en la que ustedes vayan comprendiendo un par redox y cómo digamos, el hecho de que se transfiera un electrón me puede dar ambos estados y así tener tanto la forma reducida como la forma oxidada. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo que incluye la deshidrogenación. Entonces, vamos a tomar de ejemplo el carbono. El carbono lo que tiene que lo podemos encontrar en diferentes estados de oxidación, ¿sí? Un átomo de carbono lo que hace es que comparte un par de electrones con otro átomo. Generalmente puede ser otro carbono, azufre, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, etc. Pero esta manera de compartir electrones la vamos a considerar que es de manera desigual. ¿Por qué? Porque vamos a tener que los electrones van a estar en favor del átomo más electronegativo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí, todas estas formas que tenemos de diferentes estados de oxidación del carbono, vamos a observar que con la pérdida formal de electrones del átomo de carbono, este se considera que sufre una oxidación y vamos a ver también que la oxidación coincide con la pérdida de hidrógenos. Ahora bien, en los sistemas biológicos lo que ocurre es que la oxidación a menudo se considera como un sinónimo de deshidrogenación. Y muchas enzimas que catalizan reacciones de oxidación, ustedes las van a conocer como deshidrogenasas.
Entonces, aquí vamos a ver que en los primeros ejemplos hay más hidrógeno que oxígeno. Y mientras vamos bajando, vamos observando cómo esta tendencia va cambiando. ¿Sí? Ahora bien, vamos a tener diferentes tipos de transferencia electrónica. Vaya, los tipos de transferencia lo vamos a ver desde 4 perspectivas. Aquí lo que ocurre es que los electrones se pueden transferir de una molécula a otra, ya sea directamente como electrones, por ejemplo, en el par redox del hierro, en donde tenemos la conformación ferrosa y férrico. Puede ser en forma de átomos de hidrógeno, puede ser en forma de ion, y es el ion, se me ha ido el nombre, se llama ion hidruro, el ion hidruro, que aquí sucede más que todo para las deshidrogenasas que están ligadas al NAD. Y también puede ser por una combinación directa con oxígeno. Ahora bien, ustedes van a encontrar, o en más de una ocasión van a escuchar el término que es equivalente reductor. Entonces, esto lo vamos a utilizar para designar un equivalente de electrones que participa en una reacción de óxido-reducción sin importar si es un electrón propiamente transferido en su, o sea, como la primera forma, ¿verdad? Directamente transferido directamente como electrón, o si es por medio de átomos de hidrógeno, o si es por ion hidruro, o por si es combinación directa con oxígeno, ¿sí? Se nos hace indiferente el momento que decimos equivalente de reducción. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el potencial de reducción estándar. Esto es una medida de la afinidad, digamos, o de cómo puedo yo, en cierta manera, determinar, digamos, el movimiento de los electrones. Entonces, para eso voy a tener este pequeño esquema en donde voy a conectar un electrodo en el cual yo, digamos, al primero, por ejemplo, le asignara de una manera arbitraria que su potencial de reducción estándar es de 0 voltios. Ahora bien, cuando se conecta el electrodo de hidrógeno y obtengo un circuito externo hacia otra celda, hacia otro vasito en este caso, para que ustedes se hagan la idea. Entonces aquí voy a tener en este segundo especies que están tanto en su forma oxidada como en su forma reducida. Lo voy a considerar que está a concentraciones estándar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que los electrones van a tender a fluir a través del circuito externo desde la semicelda que tiene un potencial de reducción más bajo hacia la que tiene el potencial de reducción más elevado. Entonces, aquí lo que ocurre que la semicelda que va a estar tomando electrones de la celda de hidrógeno estándar se le va a asignar un valor de potencial de reducción positivo y a la que está donando los electrones se le va a considerar que tiene un valor negativo. Vaya, ya para ir terminando, vamos a pasar con las coenzimas y las proteínas transportadoras de electrones.
ustedes se van a encontrar con estas especies en muchos tipos de reacciones. Vamos a tener aquí estos nucleótidos que son primero los que se denominan como nicotinamina, adenina, dinucleótido y dicotinamina, adenina, nucleótido fosfato, para que se les haga más fácil NAD, NADP. Y vamos a tener los nucleótidos de flavina. Vaya, entonces, esto lo que tiene es que son coenzimas hidrosolubles que experimentan oxidación y reducción reversibles, ¿sí? Estos, ustedes los van a encontrar, ya van a ver que en más de alguna reacción van a estar involucrados. Tienen diferentes funciones. En diferentes partes del metabolismo los van a encontrar. Y los van a encontrar tanto en su forma oxidada como en su forma reducida. Estamos. Entonces, los nucleótidos, el NAD, NADP, se trasladan de una manera más fácil entre enzimas. Y los de flavina, los nucleótidos de flavina, generalmente se considera que están unidos de una manera un poco más fuerte. Ahora bien, puedo tener también otros tipos como las quinonas, llámese ubiquinona o la plastoquinona, que también pueden funcionar como transportadores de electrones. Ahora bien, ya vamos a terminar, chicos. Yo sé que esto ya me pasé un poquito de la hora, pero ya vamos a terminar. Entonces, vamos a tener que los dos nucleótidos unidos a través de su grupo fosfato también presentan un enlace fosfoanhidro. Estamos. Vale, entonces, aquí lo que me interesa recalcar es que el anillo de nicotinamina va a contribuir o se parece en cierta manera a la piridina y por eso estos nucleótidos a veces se les dice como nucleótidos de piridina, ¿sí? Vamos a tener también que con ellos la característica es que la niacina aporta la porción nicotinamina a estos nucleótidos. Entonces, ambas especies, NAD y NADPH, pueden experimentar su reducción reversible por medio del anillo de nicotinamina. ¿Estamos? Vale, entonces, también la reducción del NAD y el NADP puede darse porque existe la conversión del anillo bencenoide de la porción de nicotinamina. Entonces, estas formas ustedes en algún momento las van a encontrar que tienen un signo positivo. Cuando tiene, por ejemplo, NAD positivo, NADP positivo, no me está indicando necesariamente la carga que tiene, sino que me está indicando que el anillo de nicotinamina está en su forma oxidada con una carga positiva sobre el átomo de nitrógeno, ¿sí? Y si yo tuviera las formas NADH, NADPH, la letra H lo que me está indicando es que el yomidruro está añadido. Estamos. Entonces, estas ustedes los van a encontrar que están en la mayoría de tejidos, que sus concentraciones pueden variar y que incluso ustedes pueden observar que en muchas células y tejidos la proporción de cada uno puede estar elevada, favoreciendo tanto la transferencia del yomidruro hacia el NADH para formar para formar NADH, ¿sí? Entonces, el NAD generalmente lo voy a encontrar en
reacciones de oxidación, y el NADPH lo voy a encontrar habitualmente en reacciones de reducción, ¿sí? Casi siempre, más que todo, asociado a reacciones anabólicas. Y el FMN y el FAD, que son los nucleósidos de flavina, los vamos a encontrar de manera más específica en algunos tipos de reacción del metabolismo. Vaya, hasta aquí llegaríamos, chicos. Yo sé que esta clase a veces es un poquito confusa en algunas partes. Por favor, tengan la paciencia de leerlo, de tomarse el tiempo de leerlo, porque esto les va a servir de base para muchas otras cosas a partir de este momento. O sea, esto les va a servir para comprender muchos procesos químicos que se dan y que yo sé que nunca más van a volver a repasar en su vida. Así que por favor, tómense el tiempo de estudiarlo. Recuerden que para efectos de examen todo es del libro. La clase solamente es una guía. Así que por favor, tomen su libro de Leninger, estudienlo bien, porque de ahí van a salir las preguntas. Va, entonces chicos, ya no les quito más su tiempo.